Comentaba al principio del programa lo increíble que era esta sensación de que el tiempo pasa rapidísimo, ¿no? Que nos robaron el año pasado, y ahora encima nos han como que regateado demasiado las vacaciones, al punto que ya hay un plan de inicio de clases. Vamos a estar hablando sobre este asunto. Miremos. Las autoridades de la educación pública saben que los sábados son días complejos para que los estudiantes vayan a clase. Pero en la actual situación sanitaria, apuestan a ese día para ganar clases presenciales. Quizás pensar 2 sábados por mes o las alternativas que los subsistemas, tanto de secundaria como de educación técnica, vayan trabajando. La Administración Nacional de Educación Pública incluyó esta medida en un plan de acción para el inicio de clases. La meta es aumentar las clases presenciales y sortear los efectos de la pandemia en base a la experiencia del año pasado. Esta es una medida excepcional por el 2021 para aquellos establecimientos que no logren la presencialidad todos los días de sus estudiantes. El plan de acción incluye también un módulo introductorio de mínimo un mes para afianzar aprendizajes del año pasado y priorizaciones curriculares para acompañar a estudiantes con más dificultades. El año 2020 no fue un año cualquiera. Afectó los aprendizajes de nuestros estudiantes y por eso nos parece fundamental recibirlos de manera distinta. Otro objetivo del plan es generar espacios de acompañamiento a los estudiantes, sea presencial o virtual. Muy bien, y para poder conversar sobre este plan, tenemos al propio presidente del CODICEN, Robert Silva. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá. No, ¿hay certezas de fecha de inicio? Desde el 15 de octubre nosotros adoptamos una resolución. 1 de marzo comienza educación inicial y primaria, 8 de marzo comienzan los bachilleratos de secundaria y UTU, y el 1 de marzo también el ciclo básico de liceos y UTU, es decir, primero, segundo y tercero. O sea que nosotros tenemos una fecha cierta y desde antes del 15 de octubre estamos trabajando para que este inicio de cursos podamos tener las instituciones educativas y que reciban a nuestros estudiantes de la mejor manera posible en un marco de la complejidad que esta pandemia nos ha puesto en evidencia, ¿no? Sí, no hace falta hacer el esfuerzo por ponerse en el zapato de quienes dirigen la educación en estos momentos. Basta con ver las aulas, ver las reuniones, ver los trabajos interminables, ver lo que fueron los Zoom de los maestros y docentes. La verdad que ha sido un año sumamente duro, difícil, donde siempre aparecía por allí la gran pregunta. Bueno, esto evidentemente, más allá de todos los esfuerzos que se hayan hecho, la profundización, ¿no?, entre quienes aprenden más y aprenden menos, es cantada y se asistió a eso. Y seguramente, bueno, es a lo que vaya a haber que apuntar en el futuro próximo, ¿no? A cómo reducir ese daño que trajo aparejado el COVID, profundizando esa brecha. Se procura en este plan, en febrero, poder algo por allí, ¿no? Con un mes supongo que no estamos hablando de que se salda y listo, ¿no? Sí, sí. A ver, nosotros, como decía, venimos trabajando hace tiempo para atender una circunstancia que no es solo de ahora de la pandemia, porque la inequidad de nuestro sistema educativo, la brecha, como se ha dado en llamar, entre los que vienen nuestros niños que provienen de distintos contextos, es de antes de la pandemia. La pandemia nos lo ha puesto en evidencia y quizás ha profundizado alguna en la medida que la conectividad jugó un rol tan importante, en particular en los primeros meses hasta junio que comenzamos con la presencialidad. Nosotros estamos trabajando en un plan de obra, de reconocimiento y conocimiento de nuestra infraestructura educativa, lo que nos va a permitir optimizar el uso de nuestros espacios desde una perspectiva profesional, acompañando a los equipos de dirección, estando al lado de los mismos, pero dándole una cosa que nosotros decíamos antes de estar en este lugar. Y ahora que estamos acá la tenemos que llevar adelante, que es la autonomía de nuestros centros. No dejando solo a los directores, no dejando solo a los inspectores, generando sinergia, trabajo en equipo, lo local que conoce con lo central que respalda y acompaña. Y por eso tenemos decenas de arquitectos, ingenieros, médicos, nutricionistas y profesionales propiamente de la educación que están trabajando a nivel central, diseñando estos planes para
en el marco de orientaciones y lineamientos generales, permitir a las comunidades iniciar ese año escolar con esa situación compleja, ¿no? Porque la presencialidad es nuestro norte, pero no nos descuidemos también que presencial o virtualmente tenemos que reforzar los aprendizajes que fueron afectados el año pasado. Bien, vaya desafío. La decisión, a ver si entiendo bien, de presencialidad o virtualidad, ¿de quién es? Porque ahí, ¿qué peso tiene la independencia de cada centro, la autonomía, mejor dicho, de cada centro, de cada director? No, nosotros acá en esto hemos sido muy claros. Todas las escuelas, vamos a decir las cosas como son, dadas las condiciones sanitarias, que estén las condiciones sanitarias correspondientes, que esperemos que van a estar, porque hemos venido conversando y la situación, bueno, ustedes ya la conocen mejor que yo con la información que tienen. El 1 de marzo comienzan todos los jardines, todas las escuelas, todos los liceos y todas las UTU. Con presencialidad obligatoria. Con presencialidad, nosotros vamos por la presencialidad obligatoria, porque mirando los datos antes de tener la obligatoriedad ahora, la asistencia de nuestros niños y sobre todo en los contextos de mayor vulnerabilidad mejoró notoriamente cuando pusimos la obligatoriedad. Entonces nosotros vamos por presencialidad y obligatoriedad, unidas de la mano. Pero clave del accionar que nosotros tuvimos el año pasado y que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo bien que nos fue en un contexto de tanta dificultad, es una cuestión de coordinación. La competencia sobre la educación la tiene la ANEP, pero lo que la ANEP no puede hacer, y no lo hizo y no lo va a hacer, es decir, bueno, es mi competencia, nosotros comenzamos y punto, aisladamente. Trabajamos articuladamente con Salud Pública, con el Poder Ejecutivo en el marco del SINAE y con, obviamente, el grupo científico. Pero ahí, si me permite, Silva, yo recuerdo haber tenido, en forma presencial o virtual, más de una vez docentes o representantes del sector docente que se sentían perdidos, justamente, ¿no? En esto que usted plantea, la ANEP tiene determinada competencia y después deja a criterio y existe la autonomía y demás. Y en esa autonomía muchas veces se han perdido los nortes porque entendían, corríjanme panelistas si me equivoco, pero creo que este fue uno de los reclamos. Nosotros, decían los docentes, a veces no sabemos, no hay un protocolo igual para todos, entonces no sabemos cómo responder en un caso o en otro, tienen que darnos directivas de arriba, o sea, ¿se entiende a lo que voy? Sí, sí, totalmente. Y en este caso y en este plan en concreto, usted que trajo la palabra sinergia a colación en el principio de sus respuestas, ¿qué tanto diálogo está habiendo con docentes? Total y absoluto. Lo que nosotros hemos marcado siempre es la existencia de orientaciones y de lineamientos generales iguales para todos, los protocolos son exactamente los mismos para todos, las directivas y orientaciones, ya sean las circulares de primaria o las resoluciones de secundario de UTU, son las mismas para todos los centros educativos. Lo que nosotros propiciamos es que los propios centros educativos organicen de la mejor manera posible y conociendo su contexto esa vuelta, pero no dejándolo solos, no que quede a su total criterio. Miren, cuando uno visita, a mí me pasa, yo soy ahora con todas estas cosas, lamentablemente estoy saliendo un poco menos, pero el año pasado salí, recorrí mucho. ¿Saben lo que las maestras nos agradecían cuando llegaban a las escuelas? Gracias por la posibilidad que nos están dando de nosotros mismos construir la vuelta a la presencialidad de la manera que entendemos mejor. Cuesta, en un sistema centralista como el que tenemos, que mira todo desde el Montevideo central y que dice a la hora que tiene que arrancar una escuela, a qué hora tiene que tener recreo, a qué hora tiene que funcionar la cantina o lo que sea, el comedor, cuesta. Decir, bueno, yo mismo me organizo, pero me organizo, reitero, en un marco de respaldo. Hay cientos de inspectores que han respaldado a los equipos de inspección, además de los profesionales técnicos que tenemos, ¿no? Bien, panelistas. Ale. Bueno, sobre este punto, Robert, primero vos dijiste que lo local que conoce, digamos, apoyado por lo central, ¿no? Casi como un nuevo paradigma, ¿verdad? A propósito. ¿Y en qué cosas, más allá de lo que decía Victoria acerca de exactamente qué día, en qué cosas, y te diría más allá de la pandemia, podríamos estar ante escenarios en donde la autoridad local de un centro de enseñanza tome decisiones que no necesariamente son las mismas del pueblo de al lado o el barrio de al lado,
¿En qué cosas deberíamos acostumbrarnos a ver eso? Y a propósito del diálogo, una pregunta bien concreta. El calendario de elección de cargos docentes, que hace 10 días atrás se lo reclamaba como algo todavía no concretado, ¿en qué está eso? Bueno, empiezo por lo último. Nosotros establecimos ya el calendario porque recuerdan que con las medidas precautorias solicitadas por el Poder Ejecutivo, a fines del año pasado interrumpimos algunas actividades. Terminó la primera ronda en secundaria, de elección de horas, estamos culminando UTU y primaria estableció todo su calendario de traslado y de elección de cargos. Estamos confiados de que al 1 de marzo vamos a llegar bien. O sea que está todo establecido, organizado y realizándose. Pero aún no está el calendario, entiendo. No, el calendario está publicado. O sea que los maestros y profesores ya pueden elegir. Ya está totalmente publicado el calendario, está en la página web de primaria, en el caso de los maestros. Respecto de lo segundo, bueno, creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que los centros educativos tengan mayor, por ejemplo, en un aspecto, mayor flexibilidad en la cuestión curricular. Hay que cumplir lineamientos generales, determinados perfiles de egreso que puedan estar establecidos para los estudiantes, según el ciclo educativo que vayan culminando, y que parte del currículum de un centro educativo lo construya esa propia comunidad educativa. Miren, en alguna actividad que tuve desde julio del año pasado a octubre, recorrí mucho el país. Y uno de los reclamos que recibí fue de mucha gente del interior, de los pueblos del interior, de ese interior profundo, que me decían, miren, los gurises de esta escuela no saben ni qué se produce acá a la vuelta. No tienen idea cuál es la riqueza productiva de esta zona del país. Salen sin herramientas los de la educación media para poder insertarse. Hoy la tecnología nos inundó en el medio rural y salen sin poder manejar básicamente esas cuestiones. Creo que la educación tiene que avanzar hacia eso, tiene que avanzar a un mayor relacionamiento con las comunidades, es parte fundamental de la comunidad se proyecta a través de sus escuelas, sus liceos, sus centros educativos y tiene que permitirse a esa comunidad educativa y en diálogo con las familias generar espacios de aprendizaje que le den mayores herramientas a los jóvenes. Bien, Vero. El concepto queda claro, sabemos de los docentes que han trabajado mucho en este año, Sin duda. Seguramente que ejerciendo la autonomía porque han tenido que improvisar, todos hemos tenido que improvisar en esta pandemia, pero tampoco pueden hacer magia, porque el otro día, por ejemplo, conversaba con una directora de una escuela que logró tener acuerdos y contactos con 2 o 3 instituciones públicas de la zona, ¿no? Eso le permitiría tener una presencialidad plena en 2 o 3 grupos de su escuela, pero el resto no va a poder ir todos los días porque no puede inventar ni bibliotecas, ni comunales, ni otros edificios públicos porque no los hay. Entonces, ¿cómo va a ayudar la ANEP en esos casos donde ya tal vez las instituciones públicas no alcanzan y le estamos diciendo a todos los chiquilines, miren que el 1 de marzo tienen clase? Tienen clase apuntando nuestro norte, es la mayor presencialidad posible, focalizando los contextos de mayor vulnerabilidad, como lo hemos hecho desde el 22 de abril, que comenzamos con la presencialidad, y los primeros grados y los últimos grados. Sin perjuicio vamos a apuntar a todos los centros. Ese ejemplo que tú pusiste es excelente, porque en el plan que nosotros presentamos decimos que vamos a salir a explorar nuevos espacios para mejorar la presencialidad teniendo en cuenta la voz de los directores. Porque esa directora que tú conoces hizo un esfuerzo, consiguió en su contexto y en su comunidad esos locales o esos espacios que no son suficientes. Y ahí venimos nosotros. ¿Hay dinero para eso? Ahí venimos nosotros a mejorar en lo público con otras relaciones a través de algo más macro, por ejemplo, con los gobiernos departamentales y la ANEP o con otras entidades, y un llamado a la sociedad, que también nos brinde locales. Y nosotros vamos a tener que generar recursos extraordinarios para atender en locales que eventualmente haya que compensar de un arrendamiento o de la forma que haya que hacerlo, para generar esos espacios. Pero acá lo que tiene que haber, y nos tenemos que dar cuenta, que las soluciones ortodoxas, que aquel criterio riguroso de que o es lo central, o es el director, o es el inspector, o es lo público, o es lo privado, no corre. La flexibilidad tiene que estar a flor de piel. Tenemos que ser disruptivos, inventivos y tratar de generar oportunidades donde aparece que no las hay. Ese ejemplo que tú pones, te lo agradezco porque es lo que nosotros quisimos hacer en el objetivo 1, en la acción número 1. No es responsabilizar a los directores y dejarlos solos, es considerar a los directores, saber que ellos saben lo que nosotros no sabemos y a partir de ahí tiene que venir el apoyo de la administración, que es fundamental. Bien. Pepe.
Sí, está muy bien lo que preguntaba Vero, yo iba en esa línea también, pero ¿dictar clase los sábados vino para quedarse? No. Nosotros, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Acá hay algunas cuestiones que se plantean. La UTU da clase los sábados, yo soy profesor de UTU. La UTU da, los bachilleratos de UTU trabajan los sábados, educación media profesional trabaja los sábados. Vos no ibas al de, perdón, ¿no? ¿No ibas el sábado? Yo sábado de Sí, yo mañana. también fui al Mañana, liceo el claro. sábado. Sí, sí. A ver, ¿No? después hubo toda una cuestión y en el 2015 el Codicen, que generó un gran revuelo, porque yo les quiero decir que en el 2015 cuando se sacaron las clases los sábados, genera un problemón, que yo les voy a decir cuál es. Concentra toda la currícula de lunes a viernes, hace que los chiquilines estén a veces más de 6 horas en el centro y en muchos lugares. Es un problema que hay que atender y que se generó y que muchísimos que hoy no están de acuerdo con lo de los sábados, en el momento que se sacó los sábados criticaban por eso. Esto es un justo equilibrio. Una situación de pandemia requiere decisiones y actuaciones excepcionales y distintas. Los sábados se evaluó, hay muchos que no están de acuerdo, nosotros también podemos no estar de acuerdo, pero nadie puede negar que se distribuye la currícula en 6 días y nos aseguramos, en casos que no podamos ir a la presencialidad total, que los chiquilines, por lo menos todo el horario, 3 veces por semana, van. Y que el 50% de las clases presenciales de cada asignatura van a tener. Eso no lo estábamos logrando hoy. Entonces, por eso pusimos esa alternativa. Sí, explorado los mecanismos que decía ella, ¿no? El director, lo público, lo privado, lo llamado. ¿No llegamos? Bueno, pongamos clase los sábados. Bien, Marguerite. No recuerdo mucho años anteriores donde no haya habido un inicio de clases con ciertas distorsiones, desajustes al principio. Nunca funciona todo perfectamente cuando arrancan las clases. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de este año? Nosotros tenemos, digamos, vulnerabilidades que están Estructurales. en el sistema, ¿no? Sí. Yo recuerdo el año pasado cuando fuimos a arrancar con las escuelas rurales el 22 de abril, ¿no? Porque a veces, permítanme decir que esto es un reconocimiento que trasciende el gobierno, esto de los uruguayos. Yo converso habitualmente con colegas que tienen responsabilidad en el resto de América, en otros países, y nos llaman y nos preguntan cómo hemos hecho, porque somos el único país que volvimos a la presencialidad en todos los niveles educativos. Y eso es un obrar colectivo, un éxito, por llamarlo de alguna manera dentro de esta situación, de todos, de los docentes que se rompieron el alma en su mayoría, de las familias, de los funcionarios, de la sociedad en su conjunto. Cuando fuimos a arrancar con las escuelas rurales el año pasado, nos encontramos que había 120 escuelas, nos hizo primaria el informe, que no tenían condiciones sanitarias para comenzar. Y sin embargo habían comenzado el 13 de marzo, los primeros días de marzo. 1 de marzo, y el 13 habían suspendido. Cuando fuimos a arrancar en abril, nos dijeron, no tienen condiciones sanitarias, pero ¿cómo habían comenzado? Personalmente intervine en escuelas que tenían murciélagos, repleto de murciélagos los cielos rasos de las escuelas. ¿Por qué? Y nosotros dijimos, bueno, es que hay necesidad de una política nacional y articulada de mantenimiento, de preservación de la infraestructura educativa. Y es lo que hemos hecho, y por eso comenzamos a trabajar con nuestra dirección de infraestructura, con las direcciones de Todo los eso son distintos consejos. recursos. Son recursos Silva, que los disculpe estamos le interrumpa, destinando. ¿no? 386 millones. Que van a vamos tener que ser destinar. gastos extraordinarios ahora. Y vamos a tener, bueno, hoy por hoy, ¿qué está viviendo el país? 6.300.000 dólares en alimentación que nunca había tenido en enero y febrero para casi 100.000 niños de las escuelas públicas. Esas son inversiones extraordinarias que se están haciendo. El otro día firmé una resolución, 22 millones, compra alcohol en gel, para proyectar el inicio de los cursos. Entonces, lo que tú dices, nosotros, ese plan de obra, nosotros hicimos, los arquitectos, los que trabajan muy bien, nos han presentado un plan en donde nosotros tenemos cuestiones de infraestructura para que esas situaciones tan características del inicio de curso, que no puede comenzar porque pasa esto, puede pasar otro, Sí. no suceda, y tenemos obras COVID, es decir, para dar atender cuestiones sanitarias. Sí, sí. Clave también de cómo nos fue el año pasado, porque todo el mundo cumplió el cuidado personal en nuestros centros. Por eso cuando te llaman de otros países y te preguntan, pero ¿ustedes no tienen focos en los centros? No, por sencilla razón. Hubo protocolos clarísimos para todos, construidos a través del diálogo. Luego, cumplimiento estricto de esos protocolos. Y tercero, higiene y limpieza de los locales, que es fundamental. Muy bien. Silva, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Vamos a ver cómo evoluciona entonces este plan. Ojalá no sea necesario un plan B o un plan C y todo se dé de acuerdo a las expectativas optimistas
están planteadas? Vamos a tener, miren, el año pasado tuvimos muchas dificultades. Las fuimos sorteando. Este año no va a estar exento de dificultades, las vamos a tener. Pero ¿saben cuál es la clave? Yo se los digo a todos, por más que podamos tener discrepancias. Tratemos de que las discrepancias queden para otro momento. Ahora, espalda con espalda, mancomunados, trabajando por la educación, que es la generadora de oportunidades. Pero además, ¿saben qué es fundamental? Y yo lo veo cuando recorro contextos y centros educativos, es un arma fundamental para salvaguardar derechos vulnerados muchas veces. Y cuando no tenemos presencialidad y cuando no tenemos funcionando normalmente la educación o los centros educativos, lo valoramos con más intensidad. Ojalá, pero esto será cuestión para el futuro, presencialidad sea lo mismo que aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Ojalá. No, pero además miren que si ustedes van a la evaluación ahora, mejoraron los resultados de promoción, en pandemia. Mejoramos bueno, eso para otro día. Eso para otro día. Mejoramos FPV. Porque hay que volver. Mejoramos, o sea hay que repreguntar eso sobre por aquello que siempre esto. dijimos y que no tenemos que creérnosla. Bien. Que promueva a la gente no quiere decir que aprenda. Bien, bien, lo hablamos otro día, ¿le parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y a todos ustedes en casa, como siempre, gracias por estar allí. Buen comienzo de semana para todos. Chao, chao.